Bien, y seguimos también con temas relacionados. Estábamos diciendo, 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables. Ahora, ¿qué comercios estarán impedidos de abrir y cuáles sí podrán funcionar? ¿A qué multas se arriesgan aquellos que infrinjan la ley? Se lo preguntamos hasta ahora al director del trabajo, Pablo Centeno. Director, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, primero, porque a veces uno se confunde, ¿ah? Expliquemos los conceptos. Obligatorio y renunciable, obligatorio y no renunciable. Bueno, lo primero es que estos días de fiestas patrias, ¿cierto? Para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras es feriado, ¿no? Sin embargo, hay otros trabajadores y trabajadoras que es especialmente feriado porque por reglas generales los feriados tienen que laborar, que son los trabajadores y trabajadoras del comercio. Ujú. Y por eso estos trabajadores que tienen 5 días obligatorios e irrenunciables, es decir, que por ningún motivo pueden trabajar, 2 de estos 5 días son el 18 y 19 Claro, de esos septiembre. son 5 irrenunciables en el Entonces, año. en el año, claro, estamos hablando del primero, ¿cierto?, de enero, Ujú. el 21 de mayo, perdón, el primero de mayo, el Día del Trabajador y la Los Trabajadora, trabajadores. el 18, 19 de septiembre y el 25 de diciembre. Entonces eso es muy importante porque el comercio no abre, no puede abrir, tiene que estar cerrado, digamos, por regla general. Las multas además son especiales, ¿no? Son más altas que otras multas en el ámbito de incumplimientos laborales. Tiene que ver obviamente con la importancia del descanso en estos días para estos trabajadores y trabajadoras que por regla general laboran incluso en cualquier otro feriado. Pero hay obviamente otros trabajadores que excepcionalmente pueden seguir sus actividades trabajando y por ende necesitan que los trabajadores y trabajadoras laboren. Entonces ahí Ujú. estamos hablando de establecimientos de entretención, ¿cierto? Las fondas, por Sí, supuesto, claro. restaurantes, farmacias de turno. Entonces, esa es un poco la Ujú. característica particular de este 18 y 19, ¿no? Ahora, ¿qué comercio no puede abrir? Bueno, en general el comercio no abre el Ya, 18 y hay 19, que bien lo verlo, hay que verlo en su decían. generalidad, digamos, y fijarnos más en las excepciones que pueden abrir, que tienen que ver con restaurantes, con cines, lo que usted decía, entretención en general. Exactamente. Entonces, en general el comercio debe estar cerrado. Esa es la regla, 18 y 19, Los cines, porque claro. bien lo decían ustedes, el 20 es un día de feriado, pero es un feriado legal normal, es renunciable y no es obligatorio para los trabajadores del comercio. Y hay ciertos establecimientos, lo que usted decía muy bien, ¿no? Establecimientos de entretención, restaurantes, pubs, ciertos discotecas, las mismas fondas que funcionan estos días, ciertas ramadas, farmacias de turno, los aeródromos, por cierto, las famosas tiendas de conveniencia, que son aquellas que están en los servicentros, pero que venden comida expedida, ¿no? Sí. Procesada, preparada. Siempre le Y genera a uno duda, ¿ah? Si las tiendas de conveniencia de las bombas de benzina, los servicentros pueden abrir. Efectivamente pueden abrir, porque muchos dicen, bueno, pero también están vendiendo como si fuera, son pequeños supermercados, digamos, si pueden estar abiertos. pueden estar abiertos en la medida que vendan alimentos preparados, Claro. porque ahí hay una especie de asimilación, ¿verdad?, a una especie de restaurante, por decirlo de alguna manera. Pero si no venden alimentos preparados en el lugar, no pueden abrir. Y las famosas locales, ¿cierto?, atendidos por sus propios dueños y dueñas, que son los que ustedes decían, ¿no? Las famosas tiendas de barrio, que el dato que ustedes entregaban que aumenta casi en un 50% estos días Los las almacenes. ventas. Y en ese caso, los almacenes, claro, los almacenes, bazares, y es porque son atendidos por sus propios dueños, ¿no? Ahí no hay una relación laboral, sino que más bien es el propio dueño el que a su vez es la persona que atiende Director, al público. Entonces, buena pregunta. Quiero preguntarle en el detalle, digamos, bueno, esto también en el marco y vamos a profundizar de la fiscalización que va a desarrollar, como siempre, en estos feriados renunciables, la Dirección del Trabajo para que se cumpla la norma, que finalmente busca que trabajadores y trabajadoras puedan descansar como corresponde, digamos, y que no haya un abuso en ese sentido, y las multas son bien importantes. Pero en lo que tiene que ver con el almacén de barrio, la panificadora, por ejemplo, tiene que ser atendido por su propio dueño. Si ustedes llegan y fiscalizan, le pongo el caso, y no está siendo atendido por el propio dueño ni un familiar del dueño, ahí pueden arriesgarse una multa, aunque sean, digamos, un almacén de barrio. exactamente, ese es un importante distingo. El almacén de barrio puede abrir siempre y cuando no tenga trabajadores contratados y por tanto sea atendido por la persona que es a su vez dueña del lugar. Ya. ¿Qué Ahora es lo sí, que y hacemos si está nosotros? trabajando el hijo del dueño que está contratado? Claro, es que en ese caso lo que no correspondería es que esa persona que tiene un contrato de trabajo estuviera laborando. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratándose de estas microempresas, Sí. generalmente, porque son trabajadores o sea, empresas muy pequeñas, llegamos,
verificamos, ¿cierto?, que sea el dueño por un lado, si hay un trabajador, lo que le decimos, mire, ese trabajador tiene que irse a su casa, digamos, o donde sea, a descansar, no puede seguir trabajando. Y si el empleador se allana, es decir, si el dueño dice, mira, perfecto, retírese, ni un problema, no se cursa sanción, porque hay Perfecto. una especie de corrección de la conducta. Hay una Ahora, corrección y si se aplica el evidentemente, criterio, digamos. claro, sí, ahora dicen, mira, no, yo me niego por ningún motivo, esta persona va a Es otra seguir, cosa. se aplica la sanción, claro, que efectivamente es bien alta en el caso de que puede llegar a los 20 UTM por trabajador. Ujú. Para tenerlo súper claro, y es bueno reiterarlo, lo que sí va a estar cerrado el 18 y 19 son centros comerciales, supermercados que estén dentro de centros comerciales, supermercados que estén fuera de centros comerciales. Ese es como el caso y ejemplo que se advierte también en términos de planificar las compras con anticipación. Claro, y ahí es importante además, como usted decía, porque además hay una buena práctica laboral, yo diría, y eso hay que destacarlo sin lugar a dudas. En algunos casos está por contrato colectivo, etcétera, pero como sea, digamos, se ha ido incorporando el cierre incluso antes de las Sí, 9 de la claro. noche. Usted sabe que a veces cierran a las 6 de la 6 de tarde, la muchas tarde, veces 7. Pensando, 7 de la perdón, tarde, claro, más perdón que lo interrumpa, pensando que la norma y la ley indica que a las 21 horas, 9 de la noche, se tiene que cerrar, pero lo estábamos comentando, es distinto bajar la cortina metálica y aquí ya las personas tienen que dejar el lugar a las 9 de la noche, digamos, por eso también se anticipa lo que se cierre para poder generar todos los procesos necesarios en el comercio. Claro, a las 9 de la noche tiene que estar cerrada la cortina, más tardar, digamos. Ahí ya no puede haber ningún trabajador adentro del lugar de trabajo o laborando, si es que en teletrabajo, etcétera. En algunos casos en el comercio. Pero efectivamente a las 9 de la noche. Ahora, como le decía, hay una buena práctica, sobre todo en los supermercados más Sí. grandes, mall, etcétera, que cierran mucho antes. Y eso hay que destacarlo siempre porque se adelantan, ¿no? Porque las normas laborales son un piso mínimo. De ahí hacia arriba, cualquier cosa puede ser por acuerdo, por una decisión unilateral del empleador, y es una cosa que siempre se debe destacar, ¿no? Ujú. Director Centeno, ¿cuáles son las multas? Ojalá no tener que llegar a eso, digamos. Aquí hay un bien mayor en términos de lo que puede ser el garrote de la zanahoria. Mejor entender lo que significa, digamos, el descanso de los trabajadores y las trabajadoras. Pero ¿a qué multas, qué sanciones se pueden arriesgar las personas o las empresas en este caso que no cumplen con la ley? Bueno, lo primero es que como todos los años la Dirección del Trabajo va a estar atenta a eventuales denuncias, pero además nosotros tenemos programas de fiscalización. Significa que estamos fiscalizando, ¿no? Proactivamente. Estamos en la calle, estamos verificando que los locales comerciales que tienen que estar cerrados estén cerrados en todas las regiones del país. Recuerden, nosotros Sí, claro. tenemos en todas las regiones del país oficinas, en las provincias, etcétera. Entonces, el primer llamado es que si es comercio, cierre, no abra el 18 y 19, a más tardar a las 9 del día de hoy, puede partir a las 6 de la mañana el día viernes 20. Ahora, si no lo está, los trabajadores ahí pueden denunciar al 600-454.000 en la página del EDT, www.dt.gov.cl, y nosotros, como digo, vamos a estar también desplegados con nuestros equipos de fiscalizadores y fiscalizadoras, y las multas son bien altas porque, a diferencia de otros casos, acá la multa es por trabajador, es decir, por cada trabajador que esté involucrado en la infracción se aplica una multa que puede llegar hasta las 20 UTM en el caso más alto, digamos. Hoy día está algo así como 70.000 pesos, creo, la Mm, UTM, entonces sí, es claro. bastante alta la multa. Claro. Ahora, ¿la denuncia es anónima? Las denuncias en materia de fiscalización laboral pueden ser, digamos, presentadas anónimamente. Ya. No, no hay ningún problema. Lo pregunto porque finalmente, claro, muchas veces se hace la pregunta, bueno, pero si yo llamo, van a tener que dar mi nombre y eso me va a generar una represalia, digamos, cuando vuelva a trabajar. Aquí está la posibilidad de una denuncia anónima, se toma como denuncia y luego se genera la fiscalización correspondiente para concretar si efectivamente hay una infracción o no. Sí, y además que nos pasa en estos días, no es la regla general, porque nosotros tenemos canales formales de denuncias, es decir, la página web, las oficinas, etcétera, pero a veces tenemos denuncias por redes sociales, por ejemplo, estos días. Sí. Entonces, tratándose de una materia que es muy relevante, porque efectivamente estos feriados son muy relevantes para los trabajadores del comercio, también las acogemos, las derivamos a las oficinas correspondientes y se hace la fiscalización. Sí. Entonces, lo digo porque hay distintos canales de alertar, ¿no?, frente a situaciones. Por suerte, yo diría que hemos tenido ya Eso, durante los últimos años una cultura de cumplimiento. eso le iba a Así preguntar, la que experiencia con Fiestas Patrias, que son estos 2 días, digamos, cinco irrenunciables al año, 2 se concentran en Fiestas Patrias. ¿Ha sido una buena experiencia en términos del cumplimiento de la norma de la ley?
Sí, en general nosotros tenemos, digamos, baja tasa de denuncias y eso da cuenta que efectivamente nos imaginamos que es porque no hay mayores incumplimientos. El año pasado, en el programa de fiscalización, que son aquellas fiscalizaciones proactivas, se cursaron multas por cerca de 100 millones de pesos en total, lo que no es una gran cifra para digamos, algunos otros programas de fiscalización en donde a veces hay más infracciones. Y hay una buena cultura de cumplimiento, yo diría, y hay harto conocimiento. Esto es un derecho que ya está hace mucho tiempo, ¿no? En la legislación laboral. Claro, déjeme hacer un paréntesis más allá del feriado irrenunciable, porque hay algunas labores, algunos trabajos que van a estar siendo operativos, digamos. Se ha sido destacado también por la ministra del Trabajo, por el gobierno. Pero sí hay un punto que se puede considerar, quizás todavía es tiempo. Aquellos que no están dentro del comercio, o sea que se va a trabajar, digamos, en este periodo 18-19, fiestas patrias, digamos, hay por ley una norma en que si esa misma persona con el mismo empleador ya trabajó fiestas patrias el año pasado, legalmente puede exigir no trabajar estas fiestas patrias, ¿no? Esto es como un paréntesis que creo que es importante también considerar. Claro, este es el famoso feriado bianual para los trabajadores exceptuados del descanso obligatorio y renunciable, es decir, son aquellos trabajadores que laboran, ¿cierto?, en restaurantes, en estos bares o en estos, no sé, pubs que yo le Claro. decía, en farmacias de turno, que continúan trabajando para el mismo empleador que trabajaban el año pasado en estas fechas, y que, por ejemplo, el año pasado trabajaron el 18 y 19 porque la ley lo permite, pero que este año, si continúan laborando para el mismo empleador, deben descansar. Este es un feriado bianual que se consagró en Chile el año 2016 y que efectivamente nosotros también fiscalizamos. Es decir, si un trabajador no descansó el año pasado, estando exceptuado, ¿cierto? Insisto, en estas categorías que ya dijimos, y este año el empleador le pide volver a trabajar, eso es ilegal y no corresponde. Director Pablo Centeno, director del Trabajo, como siempre, muchas gracias por la información y esperemos que se cumpla la ley y la norma para que la buena experiencia, digamos, que se ha tenido en los últimos años con los feriados renunciables siga así. Gracias nuevamente, que esté muy bien. Felicidades. Gracias a usted y feliz fiesta. Que esté muy bien. Que esté Gracias, muy Nicolás. bien, hasta luego.